Hola, buenas tardes. Soy la profesora Beatriz Magali Sánchez Espinosa. Curso el cuarto cuatrimestre del doctorado en Tecnología e Innovación Educativa. El día de hoy vengo a platicarles acerca de Sócrates, un filósofo que revolucionó y que es parte de esta historia a nivel mundial. Les vengo a platicar acerca de la docta ignorancia y el imperativo socrático en el pensamiento creativo. Antes de comenzar con Sócrates, quisiera mencionar a uno de los autores principales que es parte fundamental y que es la pieza clave para que se desarrolle todo este pensamiento, quien es Nicolás de Cursa. Este filósofo nace en el año de 1401 en la ciudad de Cuey, situada en lo que hoy conocemos como Alemania. Desde su juventud tuvo interés por el estudio de la lógica y la geometría, y a los 39 años se ordenó y ejerció como cardenal de Bristol, y a los 45 se especializó en astronomía. Muere en Italia a los 63 años. Entonces, vamos a continuar. Y este filósofo lo que nos dice es que sus conocimientos en materia religiosa relacionados con su inquietud por temas científicos lo llevaron a plantear analogías filosóficas, tales como la docta ignorancia, la coincidencia de opuestos y la defensa metafísica de la infinitud universal. Tales nociones siempre señalaban la importancia de establecer límites a la capacidad humana de conocer sin restarle la importancia a la misma, con lo que inauguró una vertiente importante en la reflexión epistemológica de su época, misma que se manifiesta en la cuestión acerca de las posibilidades de los seres humanos para conocer a Dios. Tal vez esto pudiera parecer un poquito confuso, pero ahorita lo voy a sintetizar de una mejor manera para que ustedes lo puedan comprender. Hay tres libros principales dentro de la docta ignorancia. El primero llamado La doctrina acerca de Dios como verdad. El segundo, la cosmología, en este caso el universo. Y el tercero, dedicado a la cristología. Uh-huh. Posteriormente, después de esto, quisiera marcar algunos puntos esenciales y es este. El conocimiento surge de uno mismo, de acuerdo a Nicolás de Cusa, nos comenta que la mente se adecúa y crece aún sabiendo que nunca alcanzará lo absoluto, pero va avanzando. Entonces esto es algo muy importante. Lo absoluto es algo totalmente relativo. Ajá, no podemos decir totalmente una definición, porque entramos en la situación en la que para una persona lo que puede ser verde, para otra persona pudiera ser rojo. Y la docta ignorancia plantea la dicotomía entre datos sensibles de importancia fundamental para el conocimiento, asentándolo como fundamento sensible al considerar que todo lo que la mente y el espíritu puede procesar son consecuencias de los datos pervisados por los órganos sensoriales. Pero por otro lado, reconoce que estos datos no son conocimiento y menos aún sabiduría, sino que esta es la consecuencia del procesamiento intelectual de los datos, de modo que la sabiduría se desprende del dato sensible que ofrece la experiencia. No perdamos de vista esta parte. ¿Y cuál es la verdad en Nicolás de Cusa? Bueno, es evidente que nosotros no sabemos acerca realmente de lo verdadero, sino que lo que exactamente es en cuanto a tal es algo incomprensible y se relaciona con la verdad como una necesidad absoluta y con nuestro entendimiento como una posibilidad. Cuanto más profundamente doctos seamos en esta ignorancia, también más nos acercaremos a la misma realidad. Ajá. Entonces, y algo muy importante es que Nicolás de Cusa comenta que el entendimiento humano a partir de verdades, él habla de esta verdad absoluta que tiene cada uno de nosotros y es preciso alcanzar el sentido deseado, elevar el entendimiento sobre la fuerza de las palabras y no quedarse en las propiedades de los vocablos. Estos, ante tantos misterios intelectuales, no pueden acomodarse con propiedad, manifestando constantemente la raíz de la docta ignorancia con la exactitud incomprensible de la verdad. Ahora, ¿qué es el conocimiento simbólico? Bueno, en primer lugar es necesario considerar las figuras matemáticas finitas, ajá, que pudieran ser las cosas con sus propiedades y sus razones.
En segundo lugar, hay que trasladar adecuadamente estas figuras finitas a figuras infinitas, es decir, a los números por medio de la proporción. Después de estas dos cosas, debemos de llevar aún más alto las razones mismas de las figuras finitas hacia el simple infinito absolutísimo desde cualquier figura, que es la unidad. Entonces, nuestra ignorancia, incomprensiblemente, nos enseñará cómo se entiende más recta y verdaderamente lo más elevado, trabajando en el enigma. Ahora, algo muy importante es que se menciona que Dios apareciera o parece como un enigma, ¿no? Y este filósofo nos dice, sé que todo lo que sé no es Dios y que todo lo que concibo no es semejante a Él, sino que Él supera con mucho. Pues palabras cortas, pero realmente con una profundidad y con un sentido muy grande. Lo que es nombrado pequeño, aquello cuya magnitud no puede concebirse, es inefable. Ajá. Entonces, bueno, en esta parte es uno como un todo y no como un número. El máximo tiene unidad infinita, todas las cosas son en el mismo, sin diversidad y alienidad, de modo que no es una bondad. Y otra su sabiduría, sino lo mismo, pues la diversidad es identidad en el mismo. Ahora, es muy importante que yo les comparta que a continuación aparece Sócrates, ¿no? El imperativo socrático. Pues él es el primer filósofo originario de Atenas, nace en el año 470 a.C. y muere en el 399 a.C. En la cárcel, condenado a muerte por asevia y por corromper a la juventud. Su padre es maestro, cantero, escultor, y su madre es una comadrona. En esos tiempos, pues eran oficios que se utilizaban, que normalmente las personas tenían ese tipo de oficios, a diferencia de que en la actualidad tenemos otros oficios que han ido evolucionando. Y sobre Sócrates nos habla sobre el imperativo socrático. Sus conocimientos en materia religiosa, relacionado con su inquietud por temas científicos, lo llevaron a plantear analogías filosóficas, tales como la docta ignorancia, la coincidencia de opuestos y la defensa metafísica de la infinidad universal. Tales nociones siempre señalaban la importancia de establecer límites a la capacidad humana de conocer sin restarle importancia a la misma, con la que inauguró una vertiente importante en la reflexión epistemológica de su época, misma que se manifiesta en la cuestión acerca de las posibilidades de los seres humanos para conocer a Dios. Y aparece este término que es la mayéutica, que es un método socrático con el que el maestro, mediante preguntas, va haciendo que el discípulo descubra nociones que en él estaban latentes. Ajá. Y crea y se va fortaleciendo esta parte del pensamiento creativo, en el cual se propone examinar la estructura de los razonamientos sobre cuestiones de la vida diaria y tiene una doble vertiente analítica y evaluativa. Intenta superar el aspecto mecánico del estudio de la lógica, así como entender y evaluar los argumentos en sus hábitats naturales, por ejemplo, el jurídico, el estético y el ético. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Espero que haya dado las ideas principales el día de hoy. Y pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Gracias.